La noche cubría el camino que conducía a la antigua casa de tejas verdes con un manto de sombras inquietantes. Al acercarse a la verja oxidada, el aire parecía cargarse de presagios funestos, un leve susurro se filtraba entre las ramas de los árboles, como si la misma oscuridad se resistiera a revelar los secretos que tanto tiempo habían permanecido ocultos. Las ventanas de la casa, inclinadas por el peso de los años, parecían ojos vigilantes que acechaban al recién llegado y prometían un terror indescriptible. Cada paso hacia la puerta principal generaba un eco hueco y ominoso, como el avance ineludible hacia una trampa de la que sería imposible escapar. Ana, a quien todos solían llamar Ana de Tejas Verdes, había regresado a la propiedad con la esperanza de enfrentarse a un legado que la perseguía desde la infancia. Nadie entendía por qué, tras tantos años lejos, ella decidía volver ahora, en medio de un viento glacial y un cielo tan oscuro que parecía cargado de presagios. Se la veía más pálida, más delgada, con ojeras que se hundían bajo sus ojos nerviosos. Quizás sabía que al pasar el umbral de la puerta vieja encontraría algo que no deseaba ver, pero que parecía llamado por un destino trágico y sin escapatoria. Un cuervo solitario graznó en lo alto de un árbol retorcido, como si entonara una advertencia tardía. La puerta, rechinando con un sonido casi humano, se abrió ante la mano temblorosa de Ana. Nada más cruzar el límite, una ráfaga de aire helado la envolvió, y el olor a humedad y podredumbre casi la hizo retroceder. El recibidor era amplio, lleno de retratos antiguos cuyos rostros parecían distorsionarse por la tenue luz de la luna. En uno de esos cuadros reconoció la mirada severa de aquella tía distante junto a la que había crecido. El enmohecido marco sostenía una pintura que parecía observarla con un silencioso reproche. El piso de madera crujía bajo sus pies, como si la casa misma estuviera comentando cada uno de sus movimientos y juzgándolos. Había telarañas que pendían de las viejas lámparas, y el eco de su respiración parecía multiplicarse por cada rincón. Un leve parpadeo de luz proveniente de la cocina la sobresaltó. Parecía imposible que en esa ruina pudiera encenderse algo parecido a una lámpara funcional, y sin embargo, allí estaba ese destello, parpadeando de una manera perturbadoramente irregular. Avanzó con cautela, conteniendo la respiración, y sus pasos resonaron con un eco lúgubre. Al llegar, solo encontró una vela encendida sobre la mesa, su llama agitándose como si fuera una boca sedienta de aire. Junto a la vela había un viejo manuscrito encuadernado en cuero y cubierto por una gruesa capa de polvo. El repentino soplo de una corriente invisible hizo que la vela proyectara en la pared la sombra de lo que parecía ser una figura alta y encorvada, pero cuando Ana miró alrededor, no encontró a nadie. El ambiente se antojaba cada vez más denso e irrespirable. Decidida a saber qué ocultaban esos muros, tomó aquel manuscrito y corrió al viejo salón, donde tenía la vaga esperanza de encontrar una chimenea que les brindara un mínimo calor. Pasó por un corredor en penumbras, en el que la escasa luz de la luna se filtraba a través de ventanas tapiadas, pintando patrones fantasmales en el suelo. En ese tramo, sus oídos captaron un sonido leve, un tic-tac repetitivo que parecía surgir de las paredes. Al acercar el oído con curiosidad, sintió el gélido aliento de algo que la observaba desde un ángulo muerto, como si la casa misma le susurrara advertencias. Una brusca ráfaga de viento la obligó a seguir su camino apresuradamente. Al llegar al salón, se encontró con muebles cubiertos por sábanas polvorientas. Corrientes frías atravesaban la estancia, y el silencioso vacío hacía que cada latido de su corazón retumbara en su cabeza. Dejó el manuscrito en una mesita y levantó una de las sábanas. Debajo, se hallaba un sillón con manchas de un oscuro color que el tiempo había secado hasta volver casi negro. Un estremecimiento recorrió su espalda. Un chasquido sonoro, como el crujir de huesos, se oyó a unos metros. Al girarse, vio cómo la puerta que había quedado entreabierta se cerraba con violencia. El golpe retumbó en los muros, y una corriente helada envolvió el lugar cuando ella intentó forzar la puerta sin éxito. Tras varios intentos, comprendió que estaba atrapada en la habitación. La única ventana que había no ofrecía salida,
Sus cristales rotos y sus tablones clavados por fuera presagiaban una resistencia infranqueable. Sintió su pulso acelerarse cuando oyó un suave murmullo a su espalda, como si alguien hablara en voz baja. Dio un paso hacia atrás, aferrándose a la pared, intentando mantener la compostura, pero el murmullo se intensificó como un mar de voces imposibles. Sintió que el piso parecía hundirse bajo sus pies. Sintió que algo le rozaba el hombro, un contacto leve pero inconfundible, y se atrevió a volver la mirada solo para encontrar la habitación en la misma penumbra y soledad. Algo estaba muy mal en aquel lugar, y no era solo la falta de mantenimiento o la penumbra. Había algo vivo, pulsando en cada rincón, alimentándose de su temor. Buscando alivio o respuestas, tomó el manuscrito con manos temblorosas y comenzó a leer bajo la escasa luz de la llama de un candil que encontró tirado en el suelo. Cada página hablaba de un pasado retorcido, anécdotas sangrientas y sucesos que implicaban desapariciones inexplicables. Reconoció nombres de antiguos habitantes, e incluso aparecía el nombre de Ana de Tejas Verdes escrito en repetidas ocasiones, como si desde su niñez estuviera destinada a regresar a aquel lugar maldito. Había diagramas perturbadores que mostraban habitaciones secretas en el subsuelo, indicaciones de túneles oscuros y rituales que parecían invocar presencias más allá de la comprensión humana. Un escalofrío helado le recorrió la nuca al leer su propio nombre unido a la idea de un sacrificio. Se agudizó un rechinido incesante, proveniente de algún punto debajo del salón. Casualmente, en una de las páginas del manuscrito se mencionaba un pasadizo oculto tras la chimenea. Ana se acercó, pero la chimenea estaba cegada por una gruesa pared de ladrillos. Se preguntó si realmente pretendían esconder algo o si todo formaba parte del mismo horror que ahora la reclamaba. Al notar una extraña protuberancia en uno de los ladrillos, presionó con fuerza y un chasquido hondo retumbó por todo el salón. Un mecanismo oculto se activó y un estrecho hueco oscurísimo apareció en el lateral de la chimenea. Del interior emergió un hedor rancio y sofocante, como si algo hubiera muerto y sido olvidado en aquel agujero. Con el corazón desbocado, se adentró solo para descubrir que el túnel descendía hacia entrañas que parecían no haber visto luz en décadas. Con cada paso, la oscuridad se volvía más densa y el aire más irrespirable. La antorcha improvisada que llevaba alumbraba paredes resquebrajadas, llenas de marcas irregulares, como si alguien o algo hubiera arañado la piedra en un intento desesperado por escapar. El eco de sus pasos se mezclaba con un rumor sordo, casi subterráneo, un latido que emanaba de las profundidades más enraizadas de la casa. De pronto, percibió un gemido tenue, acompañado de un chirrido que sonaba como un grito ahogado a través de un muro. Sintió un miedo primario y ancestral, el tipo de terror que golpea la razón y la empuja a recuerdos de infancia y culpas no confesadas. Pero, impulsada por esa mezcla de repulsión y curiosidad mórbida, siguió avanzando. El pasadizo desembocó en una cámara subterránea salpicada de antiguos muebles rotos y cajas esparcidas. Algunas contenían fotos de rostros que parecían moverse con la luz vacilante. Otras conservaban prendas manchadas y amuletos con símbolos imposibles de descifrar. Contra la pared del fondo se alzaba un altar improvisado, tallado con signos y figuras que no correspondían a ninguna religión convencional. La llama de la antorcha se agitó, casi extinguida, y en ese vaivén casi hipnótico, Ana creyó detectar el contorno de algo que yacía sobre una losa de piedra. Se aproximó entre temblores incontrolables y distinguió un cuerpo marchito y momificado, con facciones congeladas en un rictus de terror. La piel apergaminada parecía fundida con la roca, y de la cavidad de los ojos vacíos emanaba una negrura abismal. De esos cuencos oculares salía un vapor casi intangible que se entrelazó con la llama de la antorcha. Una presencia indescriptible atravesó a Ana, como si las sombras del cadáver se apoderaran de su misma esencia. Sintió un ardor penetrante en el pecho, un deseo irrefrenable de huir, pero sus piernas no respondían. Una voz en su mente, gutural y deformada, pronunció su nombre en un susurro prolongado. En un instante de lucidez, logró soltar la antorcha y retroceder,
rompiendo momentáneamente el influjo que la mantenía paralizada. Sin embargo, el sonido de algo arrastrándose por el suelo la hizo entrar en pánico. No distinguía bien la fuente, apenas percibía un movimiento viscoso y sin forma que lamía las paredes con un crujido siniestro. El eco retumbaba como si la criatura estuviera multiplicada en cada rincón del sótano. Fue entonces cuando las luces parpadearon a su alrededor, como si una energía maligna estuviera alimentándolas contra toda lógica. Ana comprendió que el terror era algo vivo, algo que la casa había arraigado y que reclamaba su presencia. Se dirigió a un pasillo lateral intentando encontrar una salida, pero todo lo que halló fue un corredor que parecía no tener fin. Sus pasos hacían eco en una sucesión interminable de azulejos agrietados. Algunas partes del techo goteaban un líquido denso, oscuro, con un hedor metálico que se le quedó pegado en la garganta. Creyó ver, al levantar la mirada, dedos huesudos que se aferraban a las vigas, pero cuando enfocaba la vista, las sombras se desvanecían, burlonas. Mientras más corría, más se daba cuenta de que el pasillo mutaba, las paredes cambiaban sus contornos, las puertas se movían de sitio, y el suelo se hundía con cada paso como arena movediza. Agotada, empezó a sentir que la falta de oxígeno y la desesperación la arrastraban a un estado límite. Sus manos se aferraron a la pared rugosa. De pronto, surgió ante ella una salida, una puerta con herrajes tan antiguos que amenazaban con romperse apenas los tocase. La empujó con un ímpetu final, y con un estruendo, cedió. Entonces se vio nuevamente en el salón principal, como si el túnel se hubiera burlado de ella, devolviéndola al horror que había pretendido dejar atrás. La habitación parecía distinta. El mobiliario, antes cubierto de polvo, ahora estaba organizado como si una presencia invisible lo hubiese limpiado. Sobre la mesa central, aquel manuscrito seguía abierto, pero las páginas estaban en blanco. Un silencio absoluto dominaba el lugar. Sintió un palpitar en sus oídos y notó que las paredes respiraban, contrayéndose en un movimiento casi imperceptible. Desconcertada, se acercó a la mesa con pasos trémulos. Al volver la mirada hacia el manuscrito, en la página apareció escrita, de forma espeluznantemente nítida, una sola frase: «Nunca escaparás de Tejas Verdes». Un viento glacial surcó la estancia, propagando un rumor que en su mente se transformaba en risas burlonas y lamentos mezclados en una cacofonía extraterrestre. El portazo repentino del corredor la hizo girar la cabeza con tanta violencia que sintió un latigazo de dolor en la nuca. Una sombra se alzó contra la puerta, la misma que había permanecido cerrada. Parecía la silueta de una mujer, de cabellos enmarañados y brazos rígidos. Con un movimiento increíblemente lento, la sombra avanzó. Ana retrocedió como pudo, tropezando con un taburete, ocultando su rostro en un atisbo de terror reflejo. Cuando alzó la vista, la silueta ya no estaba. Pero entonces la percibió justo detrás de ella, la respiración espectral rozándole la oreja y un susurro que le heló el alma dijo su nombre de nuevo, con ese tono mortecino e irreal. Su aliento se congeló. Una mano transparente se posó en su hombro. Sintió que su corazón podía dejar de latir en cualquier segundo. Con un grito desgarrador, corrió hacia la puerta de entrada con toda la fuerza que sus piernas permitían. Como contestando a su espanto, la puerta se abrió hasta estrellarse contra la pared. Sin embargo, la imagen que vio afuera no correspondía al exterior que recordaba. No había camino, ni árboles, ni cielo. Solo un vacío infinito, una nada inesperada que se lo tragaba todo. Un torbellino de sombras que parecía pinchar la realidad misma la rodeó. La puerta se cerró tras de sí, dejándola a merced de aquel abismo que se retorcía con figuras imposibles. Una carcajada histérica resonó en el aire. Ana gritó, indefensa ante ese paisaje sin sentido, como si la casa hubiera roto las fronteras del mundo real y estuviera a la deriva en alguna dimensión oscura. La conciencia empezó a fallarle. Resistió a duras penas, aferrándose a la idea de que debía volver a los cimientos de la casa, que quizá en algún rincón habría un amuleto o un objeto que pudiera detener aquella fuerza siniestra.
pero ya era tarde. La casa, o la presencia maligna en su interior, la había atrapado en su juego macabro. Las paredes volvieron a cerrarse, cambiando de forma, y el piso se abrió bajo sus pies en un crujido monumental que evocaba el sonido de un féretro al sellarse. En la abrupta caída, sintió un vacío helado, un estruendo en sus oídos y el eco de sus propios gritos mezclándose con risas disonantes. Un golpe final detuvo su descenso, y en la penumbra absoluta supo que ya no había caminos de vuelta. Un silencio espeso cubrió su mente, y en la última chispa de conciencia que le quedaba, entendió que la casa la había reclamado por completo. No habría amanecer que trajera luz a esas paredes, no habría explicación ni rescate que llegara a tiempo. Tejas Verdes se erigía en un abismo de horrores, un universo de sombras que alimentaba su existencia con la desesperación de todos los que osaran poner un pie en su interior. Y allí, en esa oscuridad sin fin, se apagó todo indicio de esperanza. El nombre de Ana, sus recuerdos, los latidos de su corazón y hasta sus sueños rotos desaparecieron en la vorágine de un lugar donde la maldad se convertía en reina y señora de cada rincón, y donde nadie volvería a ver la luz. El terror se cernía absoluto, negándole cualquier posibilidad de redención. Y así, en la quietud más aterradora, la casa de Tejas Verdes sellaba su secreto macabro para siempre. Si te gustó el video, por favor dale me gusta y suscríbete al canal, esto nos ayuda a seguir contando historias. Gracias.